Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada y vamos a estar estudiando el libro del Decamerón de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio nació en 1313 en Italia y fallece en 1315. La obra esta tomó su auge en el Renacimiento, en la época del Renacimiento de Italia. Se cree que la escribió entre los años 1351 y 1353. Esta obra comienza, es muy actualizada. Deberían de leerla, está muy actualizada la obra, en el sentido de que comienza narrando la pandemia de la peste negra o la peste bubónica de la época del año 1348 en Florencia, Italia, que después se fue por toda Europa. Vino como siempre, de Asia. En ese invierno ocurrió en Asia y después para la primavera de 1348 entró en Florencia y recorrió toda Europa. Ok. De esta peste bubónica murieron 200 millones de personas en Europa. Actualmente, con esta pandemia que tenemos ahora, con esta epidemia, no sé cómo llamarlo porque no está tan, han muerto ya alrededor de 600.000 personas. Todavía no hemos llegado al millón. Y en la peste bubónica murieron 200 millones de personas. Así que, ¿cuánto falta todavía para llegar a un millón nada más? Aquí, así que miren la diferencia. Esta novela consta de 100 novelas cortas o 100 cuentos cortos o 100 historias cortas. ¿Okay? Se considera un libro erótico porque el autor se la ingenió para poner en esas pequeñas historias eh, picardías, cosas románticas o cosas eróticas, pero siempre con ese respeto, pero más bien como para reflexionar sobre el amor, el erotismo, la pasión y el respeto entre los seres humanos. Estos son 10 jóvenes que tratan de huir de esa peste bubónica y entonces ellos son los 10 que narran estas 10 historias por 10 días y por eso que son 100 cuentos. ¿Okay? Los personajes constan de 7 mujeres y 3 hombres. Las mujeres se llamaban Pampinea, Fiameta, Filomena, Emilia, Laureta, Neifile, Elicia, y los varones Pánfilo, Filostrato y Dioneo. Todos fueron nombrados de acuerdo a las características, de acuerdo a su temperamento, a sus cualidades físicas. Todo eso tuvo que ver. El autor presenta dentro de la obra lo cómico, lo patético, lo trágico, lo grotesco, lo picaresco, lo heroico, todos los temas que como seres humanos pues que tiene que ver con nosotros y cómo vencer las adversidades, cómo adaptarse a las nuevas eh, mm, normas. ¿Okay? Así que vamos a ver un pasado y un presente que hay que enfrentar. Una nueva sociedad con valores prácticos que desea abandonar el sistema antiguo y establecer uno nuevo con mejor bienestar, con más elegancia, con mejor calidad de vida, con más gusto, con más respeto. Lo mismo que está sucediendo ahora. Estamos tratando de pasar esta pandemia y crear un sistema que sea mejor para todos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo él refleja en esta obra el amor, la humanidad. Enseña que la humanidad se hizo para amar y para ser amado y que es algo que se debe experimentar en el cuerpo en el bien uso de la palabra, ¿no entiendes? Que tenemos que amarnos los padres con los hijos, los hermanos, los amigos, todos debemos amarnos unos a los otros. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Porque Jesús en ningún momento dijo que yo vine para dividir, yo vine para dividir. Esa parte fue una parte de la Biblia modificada por el Vaticano, cuando se formó el Vaticano en el año 1300. Eso no es cierto. Jesús nunca dijo que vino a dividir.
Eso era una élite oscura que existía en ese tiempo y que existe hoy todavía. Ok, este libro fue censurado por el Vaticano por muchos años. Después ya aparecieron otros originales por ahí y no pudieron ya evitar que el libro corriera por ahí. Se hizo muy famoso en el Renacimiento. Así, pero de todas formas, el Vaticano era un libro favorito también del Vaticano, aunque lo censuraron porque en cada cuento de eso se cuenta mucho las picardías y las travesuras, las debilidades y las imperfecciones de frailes, de monjas, de curas y todo eso, porque era la religión que reinaba en ese tiempo, eso casi todo tenía que ver. Y estos jóvenes que huyeron de esa ciudad, de la peste bubónica, eran jóvenes pudientes y educados en la religión católica. Así que a pesar de que fue censurada, los clérigos les encantaba la novela, se divertían con ella y tenían una sección en sus libreros siempre que decía a libros prohibidos, pero ellos siempre se quedaban con copias. Así que el Vaticano tiene una tremenda colección de libros prohibidos. ¿Okay? Comenzamos el resumen. El libro comienza describiendo la pandemia. Y entonces le voy a leer un pedacito de cómo comienza y después todo lo demás va a ser resumen porque no puedo leer el libro, tiene 1300 y tantas páginas. Ok, dice, este horroroso comienzo, o sea, no otra cosa que a los caminantes, una montaña áspera y empinada, después de la cual se halla escondida una llanura hermosísima y delictosa, que le es más placentera cuanto mayor ha sido la dureza de la subida y la bajada. Y no valiendo contra ningún saber y providencia humana, como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias y la prohibición de dejar entrar en ella personas enfermas, y a tantos consejos de salubridad, ni valiendo poco las súplicas dirigidas a Dios por personas devotas, y ahí sigue, no valiendo nada de eso, fue horrible. Okay. La pandemia comenzó, como dije, en la primavera de 1348 en Italia, en Florencia. Los síntomas en el oriente era que salía sangre por la nariz, los oídos y en pocas horas se morían. Pero ya cuando llegó a Italia parece que había mutado, lo mismo que pasó esta vez. ¿Okay? Y entonces ya lo que le sucedía a las personas en Italia era que se le inflamaban los ganglios de la ingle y de las axilas y después le salían manchas en el cuerpo que eran negras. Y por eso quizás es porque le pusieron la peste negra. Porque por las manchas negras que salían en el cuerpo y después en pocas horas morían. Es decir, por la mañana tenían los síntomas, en la noche morían. Y fíjense qué cosa más curiosa. Dice, él narra también en la novela que habían personas que no tenían síntomas de ningún tipo y se morían en las calles. Es decir, que eso es lo que le dicen hoy los asintomáticos, ¿no? Así que también cuéntale ahí que un día vieron unos animales rasgando las ropas de un muerto y después a pocas horas se murieron los animales. Ahí fue donde ellos comprendieron que las cosas personales de la persona, ropa o cualquier cosa que estaba usando o hubiera usado o tocado, no la deberían de tocar. Y eso fue lo que más el pánico les dio a todos ellos y trataban de huir. Otros no, otros pensando que les quedaba poco tiempo de vida, se divertían, tomaban vino. Ellos tenían, como eran gente pudiente, era una familia, era un lugar hermoso, una ciudad llena de palacios, de casas hermosas, de familias pudientes. Pues ellos tenían sus despensas con buenos vinos, con buenos quesos, con buenas cosas. Y todo el mundo se encerraba en sus casas para esperar a que pasara esa pandemia, esa cuarentena, esa cosa. Y ellos tenían alimentos en su casa, tenían queso, tenían comida fina, tenían vinos óptimos. Y ellos pues la pasaban, pero había la juventud, no había quien la retuviera en la casa. Sobre la juventud la que salía, iba a la iglesia a orar, a rezar. Y entonces esto fue lo que pasó con estos jóvenes, ¿ok? Que eran familias pudientes, iban a la iglesia. Entonces en la iglesia se encontraron este grupo de mujeres, muchachas, y ellas acordaron que sería mejor porque ya sus familias habían muertos, estaban muertos en su casa, por eso ya ellos no podían ir a la casa, porque ya no querían estar en su casa, querían huir de ahí. Y entonces acordaron que una de ellas tenía una casa en el campo, que había agua pura allí, agua cristalina, que era como un paraíso, la casa de campo que tenía de su familia, que las invitaba a ir ellas para allá. La otra, una de ellas que era más sensata, dijo que deberían de invitar a algún hombre porque ellas solas no iban a poder sobrevivir.
En eso entran tres jóvenes a la iglesia y una de ellas los conoce y los invita y le dice que por favor se las pudieran acompañar a esa casa de campo y ellos aceptan. Así que las muchachas, como ya le dije, que eran personas de dinero, tenían criadas. So, ellos se fueron, los 10 muchachos con las criadas de las muchachas se fueron y caminaron horas y horas hasta llegar allá al campo. Y entonces allí se establecieron y se organizaron. ¿Ok? Entonces vamos a ver entonces que hay un paralelo aquí entre que ellos tuvieron que subir una colina y del lado allá de la colina es que está la casa de campo y entonces en este lado de la colina está la peste y todo el mundo muriendo. So, ahí ellos allá pueden sobrevivir, aquí están todos muriendo en este otro lado. Entonces ellos se organizan y entonces deciden que cada uno reine un día. Es decir, cada uno sea rey un día y esa persona que va a reinar decide qué es lo que se va a hacer en el día. Entonces, el primer día le tocó a Pampinea, que era la mayor de todas. Eso parece que fueron en orden de edad de mayor a menor. La primera fue Pampinea, que tenía 27 años, y era una mujer muy decidida, con mucha iniciativa, y entonces ella pues reinó el primer día la jornada completa, se hizo una corona de laurel, fueron a pasear a conocer todo el lugar y entonces después fueron a almorzar, ya las criadas le tenían la comida servida, las camas limpias, todo limpio y todo preparado para ellos. Las criadas se iban a dedicar a eso, a la limpieza de la casa, las camas y la cocina. Y entonces ellos 10 iban a estar saliendo y eso, fueron a almorzar y entonces cantaron un poco y fueron a tomar una siesta. Después Pampinea, a cabo una hora por ahí más o menos, los despertó a todas, los despertó a todos ellos y les dijo, no es bueno dormir mucho en la siesta, vámonos por ahí, vamos a un lugar que yo conozco, que es un lugar paradisíaco. Y se fueron para allá, un lugar bien bonito, que corría un agua cristalina, paradisíaco, con muchas flores, jardín, con una roca, algo que los protegía del sol y qué sé yo, árboles, y entonces ahí se sentaron. Entonces Pampinea dijo, bueno, yo quiero que cada uno haga una historia de lo que más le gusta. Entonces cada uno hizo una historia, eso fueron 10 historias que no las voy a leer porque imagínense, no puedo contar las historias porque no me da tiempo. Entonces después de eso, cuando ya se puso el sol, salieron cantando, fueron, ya tenían la cena lista, comieron, cantaron otra vez, qué sé yo, y después se fueron a dormir. So, al otro día le tocó a Filomena ser la reina. Ella se puso la corona de laurel y como le gustó el método que usó la primera, pues entonces ella dijo que quería seguir en la misma línea que hizo la primera reina. Y todos lo hicieron así, todos siguieron la misma línea, pero con diferentes temas. ¿Okay? Entonces, ella fue la reina de la segunda jornada. Y entonces el tema que ella escogió fue cómo superar el dolor y el sufrimiento y poder llegar a las metas, ¿no? Entonces hicieron sus 10 historias. Entonces llegó la jornada número 3, le tocó a Ney Philly, que era la muchacha más bella del grupo. Y ella, pues, el tema que ella escogió fue personas que inteligentemente alcanzaron lo que deseaban y procuraron recuperar todo lo perdido. En la jornada número 4 le tocó a Filostrato, el primer hombre, fue el rey cuarto, el cuarto día, el rey. Él era un joven melancólico y había sufrido de desamor. Entonces el tema que él escogió fue ese, el tema del amor con final desdichado. La quinta jornada le tocó a Fiametta, la reina quinta. Ella era bella, inteligente y una persona decidida, dispuesta. Y también tocó el tema del amor, pero no con final desdichado, sino con final feliz. Luego la jornada número 6 le tocó a Elisa, una mujer prudente, muy aristócrata, muy fina, era la que creía que el hombre cada mujer debería tener un hombre que la dominara. El tema que ella escogió fue personas con sabiduría que sabían callar a los necios. La jornada número 7 le tocó a Dioneo, fue el rey número 7, este era un joven inquieto
no le gustaba ajustarse a nada, no le gustaba que le pusieran un tema para hacer su historia, sino que él hacía la historia que le viniera a la mente, viniera o no con el tema. La jornada número 8, bueno, el tema que escogió él fue la burla de las esposas hacia los esposos. La jornada número 8 fue Laureta, la reina número 8. Laureta era una mujer justa que ama la justicia y el respeto y era mansa para con los hombres. El tema que ella escogió